Es algo que me has comentado que te ocurre desde la niñez. Las abducciones comenzaron a los 6 años. Yo las llamo las sombras negras. Eran tres figuras que se acercaban a mi cama y se ponían dos, una a cada lado y la otra al frente, y empezaban a sacarme del cuerpo. ¿Cómo tú te sentías con 6 años que te sacaban del cuerpo? ¿Cómo es esta experiencia y cómo regresas? Yo le tenía mucho miedo a las noches, yo no quería dormir. Yo simplemente he tenido que aceptar eso como parte de mi vida. Tres sombras. ¿Qué te hacían? ¿Qué sentías que te hacían y hacia dónde ibas? De repente hay una tensión en el aire. Yo ya sabía que ellos venían, pero en ese instante no podía reaccionar. Ya yo llegaba, ya estaba paralizada, yo mentalmente gritando y peleando. Este ser lo que te estaba diciendo es que algo le va a ocurrir a la Tierra y que era inevitable. No era que le va a ocurrir, yo pienso que está ocurriendo. Al final, ¿qué crees que querían hacer contigo? No hay que tener sentimiento para que una niña de 6 años esté en ese terror. ¿Qué querían hacer conmigo? Y la verdad te digo sinceramente. Hola, ¿me puedes decir tu nombre y de dónde eres? Ok, mi nombre es Marie Benow. Yo nací en Venezuela y he vivido en Canadá por muchos años. So, ¿qué más te puedo decir? De hecho, me mudé más o menos a los 22 años a Canadá y ya tengo aquí como 33 años. Ya. Bien, bueno, eres miembro de la comunidad, la cual cosa te agradezco, y vamos a profundizar sobre tus experiencias de visitantes, de dormitorio, ¿por qué no? Incluso abducciones. Es algo que me has comentado que te ocurre desde la niñez y además tienes fotografías increíbles con avistamientos de objetos. Si te parece bien, Mari, empecemos con el tema de las abducciones o lo que tú recuerdas y cuándo empezó todo esto y dónde, claro. Ok, las adopciones comenzaron a los 6 años. Am, eh, Simplemente un día me pusieron a dormir y vi, yo las llamo las sombras negras y siempre las he llamado así porque no sé de otra manera llamarla. Yo era muy chiquita y para mí eran sombras. Eran todas vestidas con como una túnica de cabeza hasta abajo. Rostro era totalmente negro, no se le veía nada, pero eran tres figuras que se acercaban a mi cama y se ponía dos, una a cada lado y la otra al frente. O yo no sé por qué, yo siempre supe que eran tres. No sé si eran más o menos, siempre eran tres figuras y simplemente siempre veo que la cabeza era inclinada. ¿Cómo? Y no sé Grenada. por qué. Explícate. Am, yo pienso de repente porque estaban mirándome, vamos a ver el cuello inclinado mirándome, pero no tenían rostro. Yo de hecho, mm, yo recuerdo cómo ellos estaban alrededor mío y empezaban a sacarme del cuerpo. Yo sentía cada instante, en el sentido de que yo gritaba, pero no, yo estaba, claro, paralizada y en mi mente yo gritaba que no y llamaba a mi papá y mi mamá, pero ya yo pienso que era, no, eso es lo que yo recuerdo hasta que tengo 9 años, las visitas y claro, y cuando me estaban regresando era el mismo proceso. Yo sentía todo el proceso de estar entrando al cuerpo. Y claro, finalmente cuando yo finalmente tenía la voz, pues llamaba a mis padres y ellos se quedaban conmigo. Esa situación era todas las noches. De hecho, mi mamá me puso en psicóloga y todo. Era un poquito extraño porque tuve muchas preguntas de que dijera lo que yo soñaba, las pesadillas, y yo simplemente decía que yo no me acordaba de las pesadillas. Vale. Nunca conté a nadie de las tres sombras. ¿Nadie? Es decir, tú, a ver, ahora hablamos de cómo tú te sentías con 6 años que te sacaban del cuerpo, cómo es esta experiencia y cómo regresas. Obviamente estabas paralizada, no podías hablar, Ya. pero ¿cómo una persona como tú en esa edad
empieza como a aceptar que eso es lo que te ocurre cada día y tienes que convivir con ello y no quieres hablar con nadie. Es decir, mentalmente, ¿cómo te afecta en tu día a día? Explícame. Am, me la verdad que a veces no entiendo, yo le tenía mucho miedo a las noches, yo no quería dormir, yo no quería ir a la cama, no podía estar en un cuarto sola o pedía que la luz estuviera prendida. En el día yo iba a la escuela y simplemente en las mañanas ya no, yo olvidaba todo. Mi preocupación empezaba como a las 6 de la tarde, cuando estaba llegando a la hora de la cena y porque yo estaba muy cansada también, mi mamá me mandaba a dormir temprano para ver si de repente dormía mejor. Em, eh, la verdad que no sé cómo explicar cómo conviví, simplemente era una doble vida para mí. Am, de hecho, yo me acuerdo cada momento. Hasta a los 9 años fue que vi más de la situación y eso me traumatizó hasta más, porque yo ya sabía lo que iba a pasar en el otro lado. Eh, no sé realmente cómo uno puede convivir con eso, pero no es la única situación en la que he estado. Yo simplemente he tenido que aceptar eso como parte de mi vida. Lo veo muy valiente por tu parte el hablarlo. Muchas personas ahora mismo estarán pensando, lo dices con mucha alegría, ¿no? Pero me imagino que al final uno se tiene que acostumbrar a lo que experimenta, ¿no? ¿Es difícil para Ya. ti? ¿Por qué reacciono así ahorita? Es porque he tenido otras experiencias que me han ayudado a analizar. Todavía no tengo todas las respuestas, pero más adelante yo te voy a contar algo más que pasó, que me ayuda ahora a hablar más tranquilamente del pasado, porque yo lo bloqueé por muchos años. Yo no hablé. De hecho, la única persona en mi vida que yo por primera vez le conté de mi situación de las tres sombras fue mi esposo después que yo me casé. Y es porque uno tiene que explicar por qué me da miedo ir a una habitación sola, por qué quiero tener la luz prendida y cosas así, ¿no? Llega un momento en que, y bueno, de ahí tuve que seguir las consecuencias Vale. ¿sabes? Es un tema que no se puede hablar con todo el mundo. Bueno, yo creo que ya sí, ya sí. Mari, 6 años, 9 años, tres sombras, tres entidades. ¿Qué te hacían? ¿Qué sentías que te hacían y hacia dónde ibas? Ok, hasta los 9 años era siempre la situación en que venían y me llevaban. Yo ya sabía, ya a los 9 años yo ya analizaba ciertas cosas que pasaban antes de que las sombras se aparecían. Una de las cosas era que, por ejemplo, yo tengo dos hermanos y dos hermanas. Era una casa de niños que estaban molestando hasta muy tarde en la noche. Siempre nosotros nos acostamos tarde en el sentido de que siempre había alguien jugando, siempre había algo riendo, siempre había alguien molestando en algún lado y mis padres desde su cuarto gritando que cállense, váyanse a dormir, cosas así, ¿no? Y, pero llegaba un momento en que de repente todo se ponía silencioso, teníamos perros, teníamos gatos, hasta los insectos, un sitio tropical, y de repente todo se volvía muy silencioso. Y como yo tenía miedo a dormir, pues yo muchas veces no dormía por mucho tiempo, mejor dicho, yo trataba de estar despierta toda la noche si pudiera. eh, y de repente todo se pone silencioso y de repente hay una tensión en el aire, como una tensión eléctrica, y de repente empieza un zumbido que es como zoom, 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 que se escucha y que lo siento vibrar por mis oídos y el cuerpo. En ese momento, si yo no grito, si yo no despierto a alguien, ya es muy tarde. So, yo ah, muchas veces, pero eso pasa rápido. Muchas veces, a pesar de que yo ya sabía que ellos venían, pero en ese instante no podía reaccionar, ya yo llegaba, ya estaba paralizada y simplemente me tocaba esperar que se aparecieran y empezaran otra vez el proceso
de sacarme del cuerpo y claro, yo mentalmente gritando y peleando. Y un día a los 9 años, después de esa situación, me veo yo despierta en una cosa muy dura y fría, y las 3 sombras están alrededor. Yo veo, yo estoy paralizada, pero es increíble cómo mis ojos sí se movían. So, yo veía de un lado, del otro, y mis ojos, y de repente me tengo los ojos tan grandes, yo podía ver hasta lo que pudiera, ¿verdad? Y claro, yo en total pánico y gritando en mi mente y llorando y gritando, y de repente me veo, ah, yo siempre he tenido una visión detallada de las cosas. De hecho, yo soy diseñadora gráfica, diseñadora de UI, y es simplemente porque, sí, yo soy muy buena para visualizar. Am, de repente, en el miedo, yo veo que estoy en un sitio semioscuro, con paredes grises, claras, pero ah, muy lisas. Yo a esta altura las veo como paredes de piedra o, o algo así. El techo, las paredes, el mismo material. De repente me veo yo parada y estamos moviéndonos en ese sitio muy grande, muy alto. Dame Y proporciones. ¿Cuánto es muy alto? ¿Cuánto es muy alto, muy grande? En metros, más o menos. diría como más de 4 pisos de Wow. edificios ya alto, muy alto, porque yo tenía que mirar así, hacia arriba para visualizar el techo y a los lados eran paredes, no ventanas, nada. Y de otro lado era distancia. So, es como que imagínate que tú estás en un enclave, like no, en un galpón bien grande con paredes de, yo no diría que eran las mismas paredes como las que yo veía en Venezuela, de cemento. Eran paredes muy lisas, un poquito así, Rugosas. no brillantes, lisas, como que si fueran unas paredes de mármol o algo Mm, así, pero de un solo color, no diferentes colores, es un vale. solo color. Y no sé si las veía grises por la luz, que era baja. Am, entonces, ahí me mueven. Yo de hecho tengo sketches, digo, dibujos que he hecho de lo que yo recuerdo. Yo te lo voy a pasar cuando pueda. Em, más o menos lo que yo visualizo que era. Y me están moviendo hacia una dirección y al fondo yo veo una puerta gigantesca, altísima, diría yo como 2 pisos de alto, ancha, alguna pared, pero la puerta, mientras nos estamos acercando, yo no me veo caminando. Yo me veo simplemente como flotando, no sé. De hecho, es que nos estamos acercando, la puerta se acerca y las 3 figuras están ahí. Y es, un poquito así, porque siempre yo siento, siempre están pendientes de mí. Y nos paramos enfrente de esa puerta y yo veo que la puerta es el mismo material que la pared. Y la puerta es gruesísima, es, es gruesa, como no es una pared normal, una puerta normal como de madera o de metal, era una pared. La puerta era como la pared, pero era una puerta. Y la puerta está semiabierta. Y increíble, en mi mente yo veía y yo decía: "¿Y por qué el piso tiene sombra?". Yo no entendía que había sombra que venía del otro lado de la puerta y que en vez de reflejar luz en el piso hacia el lado donde yo estoy, reflejaba era una sombra. Yo estoy contando todo esto, pero imagínate en medio de todo eso, yo estoy en total pánico, yo estoy súper asustada, yo en mi mente estoy llorando, pero estoy viendo, ¿no? Al mismo tiempo.
Y ahí nos quedamos un rato como esperando. Y esta es la parte de que me traumatizó después. Ahí sí es verdad que yo ni dormía en las noches, y solo pensar en esto. Era que del otro lado empezó, yo no sé cómo explicar, cientos de voces, cientos de voces al mismo tiempo diciendo la misma cosa. Era algo así como namo, 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 pero cientos de voces. Y no era como un rosario. Tú sabes, cuando están en rosario y dicen, ay María, por eso la gente responde, right? ¿Verdad? No era de ese tipo, era monótono. Y, y ahí estuve escuchando y cada vez era más alto, más, 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 más. Y yo estoy, eh, y yo no puedo hacer nada porque yo estoy paralizada. Yo simplemente estoy ahí y estoy muy consciente de lo que está pasando. Y las tres hombres están así igual con la cabeza inclinada alrededor mío. Am, ¿Qué escuchabas? ¿Qué voz era? ¿Eran la voz que te decía? ¿O qué puedes interpretar? nada, yo no entiendo nada de lo que decían, simplemente el sonido era algo así como, imagínate, tú pones muchas, muchas voces diciendo la misma cosa y era namo, 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 algo así, no sé, pero sonaba algo así. Era aterrador. ¿Ah? ¿Era aterrador? Sí, porque yo nunca había escuchado un sonido así. Mejor dicho, yo crecí en religión católica y yo sé cómo son los rosarios, Ujú, rezando, exacto. Nada que ver. rezando y cuando la gente reza y tú sabes que está en una iglesia y todo el mundo reza al mismo tiempo, pero son voces, tú puedes distinguir y eres familiar con cuando alguien dice algo y las otras personas responden, right? Ujú. Pero aquí era así monótono, eh, flat, como diría yo, Sí, sí, como todo recto, lineal. recto, Ujú. no otra cosa, pero el sonido era inmenso, como abarcaba, yo lo escuchaba, yo lo sentía. Eh, es una parte un poquito rara después, porque después de eso yo no me acuerdo mucho, pero sí acuerdo unas cosas, de que cuando todo eso pasó, yo me sentía muy am, como que se había fracasado en algo. Eh, era un sentimiento, ¿sabes? Cuando tú vas y haces un examen y lo pierdes y tu profesora te dice: No estudiaste", o tus padres te reclaman y tú te sientes que fracasaste o algo así, ¿no? Como un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa, de fracaso, de algo así. Y ese era cuando me regresaron, yo creo que ya a los 9 años yo trataba de no llamar a mis padres y ya simplemente porque ya era una niña grande y no quería estar, yo, y yo, ese tipo de cosas simplemente es increíble, pero toda la vida siempre pensé como que eran sentimientos, como después de ese episodio era como un sentimiento de desilusión, de fracaso, o cuando, por ejemplo, estás en situación de que algunas personas no están contentas con algo y las otras están contentas y como algo así, muy, 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 muy raro, pero yo lo tomé como que sí, yo era la que había fracasado en algún test o algo así. Ah, yo no digo que me dije, escuché nada, simplemente sentimiento, como un sentimiento. Vale. Después de eso, seguían, yo no me acuerdo estar en esa situación así exactamente igual,
Sí recuerdo soñar, tener sueños repetitivos de las voces, em, pero no, yo lo pongo más como de repente lo soñaba recordando la situación, de eso me da mucho pánico. ¿Cómo, cómo yo vivía con eso? Ah, la verdad que no sé cómo explicarlo, para mí fue muy traumatizante. Yo crecí en una familia muy amorosa, éramos como una familia humilde, digo yo que, tú sabes, siempre con necesidades aquí y allá, pero una familia muy unida. Y yo no sé, yo digo que si no hubiese sido por mi familia, yo no sé, por el amor de que yo yo la verdad que no quería vivir. Yo digo más adelante cuando era adolescente y y siempre esperando la noche, era un poquito traumatizante. Eh, Creo que más me daba miedo que yo decía que si, ya no sé cómo decirlo, que, un día me llevaran y no me regresaran. Eso yo pienso que era una de los miedos que más me daba, que un día de repente simplemente no me levantaría a la cama o algo así. Eh, Pero tampoco daño no te estaban haciendo, ¿no? ¿Ah? Daño no te iban a hacer o no te hacían daño, simplemente tú sentías miedo por lo desconocido. Sí, yo pienso que sí. Ahora lo analizo de otra manera, claro está, pero sí, yo crecí con mucho miedo de la situación. Yo no lo analizaba porque lo analizaba de una manera, ¿cómo lo diría yo? Eh, Era traumatizante, pero la verdad que como tú dices, a mí nunca me hicieron daño que yo me acuerde. Yo no me acuerdo de nada así que, tú sabes, simplemente me llevaban y me traían, y esa vez que recordé esa porción, que ellos me di cuenta y claro, eh, el proceso que te están sacando del cuerpo es traumatizante. ¿Cómo puedes saber que te están extrayendo del cuerpo, es decir, tu alma o lo que sea tu espíritu, y no tu cuerpo físico? Ay, porque yo no sé, yo pienso que la verdad que no sé cómo yo no lo puedo probar de una manera u otra, pero era la succión. Ahora, yo siento como que si algo me estaban sacando y algo me está y cuando yo estaba entrando, sentía como como que si tú algo muy grande tenía que entrar en algo muy chiquito, ¿entiendes? No Sí, sé, sí. como un vacuum, como ahora no sé si me llevaban completamente, am, yo le rogaba a mis hermanos que durmieran conmigo, yo trataba de pedir, era una de las cosas que era siempre la pelea todas las noches. Pero, ellos no se acuerdan de que no sé, no sé, nadie en mi familia realmente. Vamos a avanzar con las experiencias. Ya, Ya eres una mujercita, ya estás adolescente. ¿Has seguido teniendo este episodio de abducciones? ya. Las episodios de abducciones disminuyeron, ya no eran todos los días. Yo pienso que casi que la situación de todos los días se extendió hasta casi los 11 12 años. Ya a partir de eso era una vez a las 2 veces a la semana, una vez a la semana, varias veces al mes. Yo siempre estaba igualito traumatizada y esperando cuando fuera, porque, como te dije, yo dormía muy poco. Yo trataba de quedarme despierta hasta casi las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y después dormía 2 o 3 horas antes de ir a la escuela. Y esa fue mi rutina de muchos años. Yo reconozco más y más reconocía todo lo que pasaba antes de que las sombras aparecieran, y yo tenía cositas, como me acuerdo, no sé, en mi mente yo ponía un vasito de peltre en la mesita, cuando yo empezaba a sentir la sensación, la idea era tirarlo y ver si alguien se despertaba o algo así.
Em, no sé si funcionaba, no me acuerdo que realmente funcionó o no, pero como era ya no frecuentemente, era una vez sí, una vez no, pues, eh, eso pasaba. Y de hecho, la única cosa un poquito rara era también de que ya en el día, yo tuve aquí ya en esta vida así una situación un poquito rara. am, yo tenía mucho dolor de cuerpo, de huesos, yo suf- a veces me daban ataques de mucho dolor y los doctores le decían a mi mamá que era simplemente que yo estaba creciendo. No sé si eso tenía relación, pero así físicamente, eh, eh, durante el día, no, yo trataba de olvidar y concentrarme en estudiar y jugar y estar con mis amigas. Y eso pasó hasta que yo diría yo, 19, 20 años, ya esas situaciones pasaban como varias veces al año y que yo me acuerde, ¿verdad? ¿En algún momento de tu edad, cuando vas avanzando, dejan de ser seres sombra a entidades extraterrestres? ¿Llegaste a ver alguna vez sus cuerpos? No, ¿Nunca? nunca. Siempre fueron las sombras negras y nunca, y ya, yo ya estaba más grande y yo estaba un poquito más como, yo pienso que llega un momento en que ya uno se acostumbra y eso, pero de hecho nunca vi nada distinto a las sombras. Y las sombras no era que eran invisibles ni nada, era una sombra sólida, una sombra, no dicho, tú no veías No eran nada. translúcidas, exacto, no eran transparentes. Bueno, como ya eres más mayor y ya tienes cosas de referencia, no te lo quería preguntar, con 6 años, 9 años, ¿qué altura crees que tendrían ahora ya que ya eres mayor y que ya puedes tener proporciones? Pienso que eran altas, no, eh, siempre he tenido la impresión, yo pensé que era porque yo era muy niña y no, yo no soy muy alta, yo era una niña chiquita, muy delgadita. Am, sí, no eran bajitas, era unas figuras altas. 2 metros, 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m. Diría casi 2 metros. ¿Esbeltas? ¿Ah? ¿Anchas, corpulentas o esbeltas? Okey. Ellos eran slim, like delgados, Esbeltos. delgados, altos. ¿No llegaste a saber brazos, piernas o eran sombras? No, son los brazos siempre cubiertos, eran una capa y se veía que era como un traje esos de monje o algo así. Y eso me daba un poquito miedo porque decía: "¿Serán, demonios o algo así?", ¿verdad? Pero yo no, realmente nunca los asocié con demonios o algo de religioso, algo así. Para mí eran las sombras negras siempre. ¿Nunca te dieron ningún mensaje? No, Simplemente venían, te abducían, un día recuerdas que estabas en este enorme salón, esas ujú, voces, y siempre te perseguían, pero nunca había interacción. no, nunca. Entonces, ahora que ya eres más mayor, ¿qué crees que estaban haciendo? Am, okey, so, un poquito tengo que de repente brincar al presente. Venga, Okey. So, yo digo que desde los 20 años hasta los casi hasta yo pienso que más o menos hasta el de 2015, 2016, yo puse todo eso detrás de mi conciencia. No, no quería hablar, no quería pensar, a pesar de que durante todos esos años siempre de vez en cuando yo sentía la parálisis, la cosa, nunca, pero nunca más realmente, tenido unos sueños raros, pero no, me enfoqué a la vida, me enfoqué a vivir mi vida, tengo una familia y todo eso, trabajo, estudios y cosas así. Ahora, en el 2015 algo pasó, en el 2000,
casi bueno, creo que a partir de la muerte de mi mamá, creo que fue un poquito así, tú sabes, que uno entra otra vez a la parte espiritual. Em, eh, Tuve una experiencia en el 2000, a comienzo del 2016. Y con esa experiencia, es como que si am, yo no estaba metida en nada, ni investigaba, no veía nada de este tipo de temas, de ovnis, de extraterrestres, nada. Yo por mucho tiempo lo dejé a un lado, que no quería saber nada de nada. Y un día fui a dormir y sentí una energía increíble, como una energía fuertísima. Y yo en mi mente decía: "Ay, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé". Eso es lo que yo decía, ¿verdad? Y yo entiendo, y era yo digo: "¿Entiendo qué?". Pero era una emoción de muy hermosa, muy grande. Y lo único que creo que me decía era que, en mi mente, que había que ayudar y em, que no había que tener miedo. Y yo ese día era tanta emoción de que casi por varias horas en la noche mis lágrimas salían y yo decía, yo en mi mente decía, ¿cómo se dice? Te doy, sí, acepto, doy mi energía y, pero puse una condición, que quería saber la verdad, que quería, no recordar, pero, ¿cómo se dice? The truth de la verdad, la, ajá, la verdad, conocimiento y el wisdom es, sabiduría. Yo en mi mente decía: "Quiero la verdad, quiero el conocimiento y la sabiduría para poder entender todo", porque yo en ese momento sabía que era relacionado con mis adicciones de niña, y yo sabía que era algo, eh, pregunta que siempre me había hecho, curiosidad que siempre había tenido, pero que había bloqueado por mucho tiempo. Por eso te digo que a partir de 2016, inmediatamente después de ese episodio, que fue increíble, yo todavía no entiendo cómo explicar un sentimiento así. Yo, al día siguiente me puse a hacer todo tipo de Google, y me puse a buscar qué era, y me puse a buscar qué, porque yo decía de repente, para mí era como que si el universo, la tierra o algo muy poderoso estaba pidiendo mi ayuda o algo así, y yo no podía entender. Y me puse a investigar y ahí fue cuando, wow, empecé y vi un montón de gente en social media, en YouTube, talking about the awakening, cosas así. Yo decía, ¿será eso lo que me pasó? Y me puse a ver historias. Ahí fue cuando hasta te encontré más o menos en ese tiempo. Desde entonces te he Pues seguido. cuando empecé, 2016 es cuando empecé. Sí, yo encontré mucha gente, hay muchas, yo creo que hay muchas maneras de llegar a una verdad y cada quien está enfocado en un camino. Porque yo encontré gente que estaba en el New Way, gente que estaban muy en lo religioso y cada quien está buscando sus propias respuestas, de esa manera. Empecé a la gente que miraba el espacio, que miraba las estrellas, que miraba el sol, que veía las señales en no sé, eran muchas cosas. Los que hacían canalización y de hecho, bueno, yo casi dejé de ver muchas cosas y te voy a decir por qué, porque a veces yo te digo una cosa, uno no puede decir que quiere saber la verdad. Hay que tener mucho cuidado cuando tú dices quiero saber la verdad, porque desde el 2016 es cuando, ah, realmente puedo decir, he tenido contactos con distintos tipos.
Yo los categorizo ya en 3 tipos. Tengo las sombras negras en una categoría separada. Am, pero, mm, s desde ese momento yo me puse a seguir lo que la gente decía, a hacer meditación. Por un tiempo me volví vegetariana, pero a mí no me funcionó. No me funcionó porque, eh, necesitaba el hierro, necesitaba la me estaba volviendo muy débil, eh, y, pero sí empecé a hacer meditaciones, a seguir las meditaciones, y ahí fue cuando, eh, realmente, eh, como te digo, he visto cosas ¿Qué y he estado vistes? ¿Qué vistes? okey, cuando empecé a hacer meditaciones, a seguirlas, tú sabes, tener mi mente en blanco, seguir y observar. Y al principio era así muy bonito, porque yo veía luces, veía como nubecitas de color azul, violeta que se movían, y cuando tú cerrabas los ojos en el momento de meditación era increíble, como que si tú estás en medio de una nebulosa o algo así, ¿verdad? Con y fue un poquito así como una introducción la primera vez que vi un túnel. Estas imágenes de nebulosas formaron como un vortex, un túnel, ¿Sí? y del fondo se venían como luces. So, tú tienes luces que vienen y estas como nebulosas o nubes incandescentes, azules y violeta que se mueven, y se mueven, y las luces. Y y esa vez entré y me sacaban por un lado, iba por otro y regresaba. Y eso duró un poquito así, de repente estoy de regreso sentada en mi meditación, ¿verdad? Y yo dije: "Guau, increíble, muy hermoso". Am, eso como que me animó y dije: "Bueno, de repente sí es verdad, hay que meditar". Y ya estaba aprendiendo de que, y yo ya en ese momento, em, okey, si voy un poquito atrás, cuando tuve esta experiencia, vamos a llamarlo despertar, porque eso más o menos la que la gente menciona que tienes. En ese momento yo empecé a recordar todo mi niñez de las abducciones, pero era como que si yo estoy observando, ¿verdad? Y perdí el miedo, mejor dicho, en ese momento yo empiezo a ver eso no de una manera negativa, tampoco positiva, pero pues, de una manera que tengo que aceptar que eso me pasó, ¿verdad? Y eso me ayudó a cambiar un poco, hasta mi personalidad, puedo decir, porque siempre nunca disfruté la vida realmente, a pesar que he tenido vida muy muy bonita, muy amorosa, muy de familia, muy no me puedo quejar, de verdad, pero nunca realmente he disfrutado la vida, siempre he estado esa parte porque estoy aquí, que esa no, ¿entiendes? Sí, como si fueras una observadora en vez de estar viviendo tu vida, ¿no? Sí, sí, yo realmente eso pienso. Desde entonces pienso que he vivido mi vida mejor en estos últimos años. Estoy más contenta, más feliz por dentro. Vale. Entonces, y claro, yo me metí en llena a ver estas cosas y eso, pero tuve también algunas personas, eh, pero siempre me sentí sola, sobre, me sentía sola de que no, a pesar de que yo veía que en las videos algunas personas hablaban cosas, pero nunca he escuchado a alguien que tenga la misma experiencia que yo. Em, y entonces me puse en lleno a esto de la meditación. Después de esta vortex que se formó y yo digo, wow, de repente si hay algo, si hay una vida después de esta vida, esta realidad, ya empiezo a entender que esta realidad
es muy pequeñita lo que tú realmente eres y que yo vivo este momento como una humana, como un ser humano aquí en la tierra. Esta es una vida momentaria y hay una vida más del otro lado. Mari, Que es, perdona, dime, pero me has dicho que habían 3 tipos de abducciones, ¿no? Que ya, experimentaste. sí, ok, so, um, te voy a empezar con lo bonito, porque después te digo lo Bueno, que asusta, sí. ¿verdad? Ok, so, mi segunda experiencia, sí he tenido, empecé así con muy fuerte con la meditación y las luces, las cosas, muy bonito. Em, una vez estoy meditando y se forman las luces, ¿verdad? Como las nebulosas azules, violeta, incandescente, y se forma el vortex. Y el vortex, eh, yo me quedo simplemente mirando. De repente del fondo y esta parte, un disclaimer, esto es lo que yo he experimentado, ¿no? Realmente, a mí nunca lo he dicho realmente a solamente muy, como una o dos personas porque es un poquito loco. Del vortex salió una imagen, del fondo yo veo venir una imagen. Y era simplemente así como cuando uno está haciendo este tipo de videos, ¿verdad? Era como la Un parte busto. del de Mm. arriba, el rostro y esta parte. Y cuando se acerca me di cuenta que es como la figura de un león, pero no un león, león así, un león humanoide. Eso es lo que te digo, así como un león, pero humanoide. Y no es que yo lo veo como una persona. Am, ¿Tú has visto cuando la gente dibuja ink, y tinta negra Sí. y hace los dibujos de rostros y con las líneas Ujú. forman el rostro, la sombra, los ojos, la nariz? Sí. Ok, imagínate algo así, pero en vez de tinta negra es tinta fluorescente, yo le llamo plasma, porque cuando tú ves las líneas, están como eléctricas, como electricidad. Por eso es que yo lo asocio más como líneas de plasma que forman el rostro, la figura, la ropa, todo. Como un león, ¿no? Más o menos una iluminación así brillante. No, hemos dicho, Sí, cada línea sería como algo muy brillante, luminiscente, ¿no? sí, sí. Vale, Em, perdona, ¿eh? Esta entidad con forma de león, rostro, lo catalogas como los Urma, que sería una especie de raza extraterrestre humanoide felina. Eso es lo que, por ejemplo, eh, Gosha, el canal de Sí, ella, habla de sí. Urma. Sí, eso, de hecho, es interesante porque yo lo vi antes que yo la encontrara a ella. Vale, eso es buena señal, es buena señal. ¿Y qué te dijo? ¿Ah? ¿Te dijo algo? Ok, no, no. Va, yo te voy a mostrar que no era solamente él. So, y yo sé que era masculino porque, y eso se acercó, pero el vortex hizo una iluminación, una línea como un reloj, una línea de arriba hacia abajo, otra línea horizontal, después dos líneas de así, eh, diagonal. Vale, So, tú tienes un punto, 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 punto. Eso era, así se hizo, mientras a medida que venía ese rostro desde lo profundo, se hicieron esas líneas, ¿verdad? Y una vez que esta figura del rostro del león se puso en el centro, otras figuras vinieron. Y cada figura se puso de manera como un reloj. Primero de este lado, vino el otro, se puso aquí, abajo, así, hasta que, se posicionaron
en cada punta de esas líneas. 8 figuras, ¿no? Sí. Y no, y esa es la parte que yo no acuerdo, porque yo creo que eran 9 figuras aparte del león, porque arriba el león se quedó en el centro y arriba había otra. Vale, Ah, cada rostro era igualito como el león de líneas de plasma, yo no sé cómo, y cada rostro era distinto. ¿puedes recordar? Algunos con ojos más grandes, algunos sin pelo, am, era solamente de esta Busco parte. Se veían los hombros y el cuello y el rostro. Eh, había uno que tenía un rostro muy humano, otros tenían rostros muy puntiaguditos y, y cabeza anchita arriba. Eh, yo sé, algunos tenían algunas cosas como adornos. Am, así me quedé yo viendo mientras yo ni siquiera yo paralizada, yo no dije nada. Y yo no quería que se acabara, mejor dicho, yo estaba ahí como paralizada, no quiero ni parpadear ni nada, yo no quiero que se termine. Pero en el fondo yo escuchaba el televisor aquí, mi esposo estaba viendo televisor y yo escuchaba así el sonidito. So, es increíble cómo tú te sientes que estás en dos partes distintas al mismo tiempo. Porque era como si yo estoy ahí, pero estoy también parada enfrente de ese vortex. Am, así duró hasta que poco a poco se iba desvaneciendo y se iban retirando y se acabó. No me comunicaron nada. Lo único que yo sé en mi mente fue una bienvenida. vale. Me comentas que eran 3 tipos de experiencias de abducciones, ¿no? Esta Ya, sería el 2 contactos que ya. has tenido, ¿y la tercera? Oh, ok. No, tuve otro contacto similar a ese, con esos seres de plasma. So, igual, ese fue continué con mis meditaciones, ahora estoy más emocionada diciendo, wow, sí hay algo. Y entonces, pero no tanto esperando, porque yo también sabía que tenía que hacer meditaciones para, ¿cómo se llama? Eso hablaba de cómo compartir y desear lo bueno para la humanidad y todo eso. So, yo estaba tratando de ser fiel con esas meditaciones. Y una vez simplemente, esto no creo que yo estaba en meditación, simplemente estaba ya yendo a descansar y de repente siento que estoy saliendo del cuerpo, ¿no? Pero fue muy, muy suave, muy bien. No fue peleando, no fue. eh, y de repente estoy en el centro, ¿cómo diría yo? Como en una burbuja transparente, ¿verdad? Yo sé que estoy parada en algún lado, pero cuando miro así, miro como el espacio, como negro, pero con brillitos aquí y allá. So, me imagino. Y entonces, al lado mío se acerca una figura de estas de plasma, violeta, color violeta. Todo, el rostro violeta, la ropa violeta, no pelo, no, yo miré así, muy alto, diría como más de 2 metros, más o menos. Yo le llegaba como más abajo del hombro, algo así. Y ah, a veces esto es lo que me molesta, porque te dan información, pero no te la dan completa. Am, de hecho, era como, ¿cómo diría yo? Yo estoy parada y se acerca y yo lo miro y como que me dice que mire al frente. So, yo miro hacia el frente
y yo veo el planeta Tierra como lo que uno ve, era como una pelota de playa, más o menos, del tamaño, hacia el fondo, y veo como un viento huracanado golpeando la Tierra. Y yo me asusto, y yo digo: "Ay, ¿qué pasa con la gente, los animales, las mata?". Y yo ahí como preguntando: "¿Qué es eso?". Ahí fue cuando yo inmediatamente empiezo a decir, ¿no? De qué le pasa a las matas, las plantas, los animales y mi familia. Y yo me asusté mucho, y siento una voz masculina que me dice: "It has to happen", tiene que pasar. Y yo empiezo y yo pregunto otra vez: "¿Qué va a pasar con los animales, las matas, la gente, mi familia y todo eso?". Y me repite: "Tiene que pasar". Y, y era muy traumatizante porque era como ver como un huracán golpeando la tierra. Pero yo pienso que no era tanto que era un huracán, era como mucha energía golpeando la tierra, y la tierra se veía como que si, you know, como que si todo era como bastantes líneas y cosas que golpeaban, pero la tierra estaba ahí, ¿no? Okey, so esa es mi otra meditación en el que vi un ser de ese tipo, de plasma. Vale, pero Mm. este ser lo que te estaba diciendo es que algo le va a ocurrir a la Tierra y que era inevitable. Eh, no era que le va a ocurrir, yo pienso que está ocurriendo, Vale, sí. Pero no lo vean como algo catastrófico, nada de eso. Pienso yo que yo lo pongo ahora más que todo como energético, que más que otra cosa. sí, podría ser una explosión de masa coronal. ¿Hace mucho de esta experiencia? No, eso fue toda esta experiencia más o menos entre el 2018 y el 2019, porque Vale, ya en el 2020 yo como que ya no quería, yo dejé todo esto de un lado. yo dejé de meditar, ya eso me pareció a mí demasiada información, demasiada cosa sin saber exactamente. Pienso que un poquito lo que me molesta, y te digo sinceramente, yo siempre he sido un poquito así complicada, pero lo que me molesta es por qué me dan información incompleta y por qué no le dicen a uno lo que, si es verdad que están observando y esto y lo otro, y si es verdad que me sacaron, me tiran un poquito, es como te tiran una migaja y te dejan ahí, ¿entiendes? Eso como es frustrante. Sí lo es, sí, pero al final es lo que es. La gente tiene solo fragmentos de la información, pero esto lo único que nos está diciendo es que todo es mucho más grande y nosotros simplemente somos esto. Y a través de esta percepción es lo que entenderemos. Como hay algo más. Por eso, Mari, la pregunta que quería hacer es, las experiencias de abducción con los seres sombras, al final, ¿qué crees que querían hacer contigo? Ah, ¿Castigarte? ¿Decirte que ibas a hacerlo mejor? ¿Que tenías que hacerlo mejor? no sé. La verdad que a esta altura yo s sí he investigado mucho, he tratado de ver todo tipo de información, pero no, en lo personal, me quiero decir solamente lo que yo experimenté. Ahora, em, a esta altura, ¿qué querían hacer conmigo? Y la verdad te digo sinceramente, no sé si era algo bueno porque y no hay que tener sentimiento para que una niña de 6 años esté en ese terror y estos ahí haciéndote experimentar algo sin, sin, sin ningún sentimiento de culpa o algo así. Yo te digo sinceramente, yo peleé, yo lloraba, yo gritaba, hasta creo que la única manera en que no me escucharían mi grito era cuando me tenían inconsciente, pero era, eh, era muy distinto. De hecho, no sé, no creo que era algo maligno o algo así, porque aquí estoy todavía, ¿no? Eh, porque pienso que era un test. Siempre, desde ese día pero no era un test hacia mí. A veces no sé si ellos querían ver cuál era mi reacción al escuchar
escuchar eso. Eso. Y ahora que me di cuenta, por ejemplo, cuando por ejemplo, estos, eh, los de plasma, cuando tú estás al lado de ellos, sientes una emoción muy grande, una emoción de paz, de amor, una emoción muy bonita. Y ahora no sé si esa sensación que yo tenía de niña de culpabilidad, que fracasé y todo eso, si eso fue una sensación mía, ahora yo estaba percibiendo otras sensaciones y otras. Porque no, ¿qué voy a fracasar? Si tú me preguntas hoy en día, ¿Qué hiciste, no? Exacto, eras una ¿qué niña. hice? Claro, Exactamente. no había pecado aún, no había nada malo hecho, eras una niña que estaba creciendo. Bueno, creo que tú misma lo has resuelto. Sin lugar a dudas, tienes esas abducciones no deseadas y luego las deseadas donde tú estás experimentando esa emoción. Con los seres oscuros, mal. Y con los seres de luz, pues te sientes bien. En blanco y en botella. Y yo pienso que eso más que todo era la situación, porque a pesar de que yo no realmente nunca tuve más comunicación, solamente lo poco que yo te he explicado es el sentimiento que tú no estás solo, el sentimiento que te están acompañando, que estás cuidada. Yo, yo creo que ya eso es otra cosa que también ayudó mucho, analizar lo del pasado, porque siempre tuve esa cosita en la cabeza que estoy protegida, ¿entiendes? Y bueno, ah, no sé, antes que se me olvide, ya brinco a la otra, a la tercera tipo de especies o grupo. Vale, El grupo este es lo típico que nosotros sabemos de qué hablo, que son los mantes. Y yo el otro digo insectoide porque no es como una hormiga, no, nunca he visto como el típico gris que dice. Para mí se parece más como una hormiga, un tipo insecto, pero como hormiga. Ok, so, esto no es nada que ver con, oh, ok, el mantis. Era durante una meditación. Yo creo que esta parte cuando yo me doy cuenta de que cuando tú estás en ese nivel, y no sé por qué yo puedo llegar a ese nivel con poquito, simplemente sentándome a meditar y canalizar y eso, y de repente, ya está fuera. de repente y ahí fue cuando me di cuenta de que me estoy exponiendo, ¿ok? Estoy en este proceso de meditación y de repente siento, plum, que me sacan o más que todo que aparezco en un sitio. Y esta es la parte rara. Es un sitio de paredes blancas, redondo. Es como, imagínate que estás como en un hospital, pero redondo. Y la pared, yo me veo sentada en una silla como, diría como de dentista, pero de las antiguas, como metalizada. Y mis brazos están paralizados, mi brazo está, y yo en ese momento digo, ¿dónde estoy? ¿No? Y estoy así. Y cuando miro al frente y es una pared redonda, es como un corredor. Y hay un corredor que circula esa pared redonda. Y en ese, y yo veo así, porque está inclinado, es redondo, como a 1,5 metros veo otra silla y 1,5 metros después veo otra silla y de este lado hay otra silla de esas. Y ahí me asusté, porque ahí sí me asusté. Esto es como ahí con todas las cosas de experimento y cosas así se me vino a la mente, ¿no? Y veo que hay dos hombres lejos, y digo que hombres porque eran grandes, ¿no? Eran grandes, sentados en esas sillas, pero durmiendo, I don't know, Pero seres humanos. seres humanos. Y yo estoy sentada ahí y empiezo yo en mi mente en total pánico. Y esta es la parte que yo digo,
Mira, yo no estoy, nunca he tomado medicamentos, nunca he tenido problemas de estrés a pesar de todo, y nunca he tomado ninguna droga ni nada por esto. Es un disclaimer, porque de verdad que no sé cómo explicar esto. Enfrente de mí s hay un ser de espalda y se voltea con bata, bata de doctor, y ahí cuando yo veo que es un mantis, y él se acercó de la muy alto, ¿Muy alto y cuánto? bajó la cabeza de una manera muy rara, y puso la cabeza así enfrente de mí, y me dijo: "You wanted to know", ah, me dijo, eh, "Tú querías saber la verdad", o algo así, "You wanted to know", like en inglés, creo que en español se querías tú querías la verdad, pero de una manera burlosa, am, no digo con el humor, pero sarcástica, como diciéndome: Ahora vas a ver. "Tú querías saber, tú querías saber la verdad", o algo así, pero fue yo la sentí burlona, y en ese instante regresé y estoy ahí sentada diciendo: "Hasta aquí llegué". Hasta que llegué, regreso, en este momento estoy ahí en mi posición de meditación y dije: "Hasta aquí". Yo la verdad que no, yo no quise, yo di después de eso dejé un poquito, dejé de meditar por un tiempo y después dije: "Nada, simplemente me pongo a contemplar y pedir lo que yo quiero, pero no 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 voy a estar en ese tipo de situación". Yo estoy sola, yo ay, no sé cómo explicarlo, pero Bueno, Mari, pero un momentito, a ver, tienes el mantis. ¿Cuánto medía el mantis? Tú sentada. yo diría, eh, que yo veía las sillas estaban elevadas del piso, porque las que estaban así era como una elevación y después la silla. Él cuando se acercó era mucho más alto, pero el rostro llegó casi al lado, bajó, bajó hacia, como te digo, no se inclinó normalmente como una persona se inclina, era así, con la cabeza estaba aquí. No, pero sí, sí, es como si el cuello fuera diferente que el nuestro. Me parece un detalle Sí, muy, muy importante y muy digno. Entonces, ¿le viste los ojos, todo? sí, ¿Detalles? sí, ¿Era como ver una mantis religiosa enorme? era como un mantis. Ah, no digo que es como un mantis, como el insecto que nosotros vemos, ¿verdad? Pero era el contorno, el contorno del rostro que se asemeja. No era verde, digo, los mantis son verdes, ¿verdad? Depende. ¿Qué color era? Era más que todo así como un beige, un be como un color crema. ¿El cuello era muy grande, ancho? Me refiero, No, el cuello era delgado, eh, n no proporcionalmente a la cabeza, y era largo. espalda del mantis, espalda, lo que es el cuerpo, iba con un traje debajo de la bata. ¿Le vistes No, el tórax? ¿Qué no, vistes? yo solamente vi que era como una bata blanca. ¿Pero ya la llevaba cerrada? Sí. ¿No llegaste a ver las piernas, zapatos, No, algún tipo de calzado, no, no, nada? no, no. Yo en ese momento cuando, la bata era larga y porque cuando yo lo veo cuando y al principio yo no vi nada, porque yo estaba mirando era la pared esa, una pared, y de repente como si tú ves a alguien haciendo algo en la pared y se voltea. A la lejanía Entonces, y se en la acerca. lejanía, yo diría como, vamos a ver, aquí estoy viendo uno, 2, de lejanía era como 3 metros, so no veía los pies, más que todo veía la parte así, y de repente cuando se acerca, pone la cabeza así, la baja,
la pone enfrente de mi rostro y con un tono burloso me lo dice mentalmente. Sí, yo me acuerdo eso en inglés. You wanted to know. ¿Y te lo dijo mentalmente o con voz? No, mentalmente, pero era una voz. Y la voz era muy Mm, masculina. sí, burlosa. ¿Crees que Te digo sinceramente, yo sentí que él se burlaba de mí diciéndome, you wanted to know. pero bien, se estaba burlando, pero estilo en cachondeo, amiguisto, de amigo o de ahora verás? No, no de ahora verás si me va a hacer algo malo, simplemente era como alguien que se siente superior y se está burlando de ti y dice, you wanted to know, o you wanted to know en el sentido de que ahora que lo sabes, ¿qué haces, no? ¿Cómo reaccionas ahora que lo sabes? Algo así más. Y yo Bien, simplemente reaccionaré como siempre he reaccionado. ¿Qué puedo hacer? bueno, meros observadores en este juego. Mari, pasemos a los avistamientos que tienes. Okey, son avistamientos, em, claro está que en esa época, okey, voy a decir, la primera orbe que vi, yo tenía 9 años. Yo pensé que era un cometa, pero tú sabes, cuando yo era chiquita, a mí me gustaba mucho leer, yo quería ser astrónoma, astronauta, y yo leía mucho de las estrellas, de las cometas, las estrellas y todo eso. Yo crecí en Mérida, es una ciudad en los Andes venezolanos, donde está el Pico Bolívar, la ciudad es muy alta. Y la ciudad, los aviones solamente pasan una ruta. En esa época el aeropuerto estaba en el centro de Mérida y era siempre mucho problemas por las turbulencias, porque son montañas muy grandes. Y entonces yo me acuerdo que un día, un domingo, estaba yo viendo, me había vestido, estaba afuera a las 9 de la mañana porque estaba esperando a mis hermanos para ir a la misa, era un domingo. Y hacia una parte donde siempre yo, desde chiquitica, uno sabe que no hay aviones, helicópteros, no pasan por ahí porque es muy peligroso. Supuestamente hay corrientes de aire muy fuertes. Estoy en medio de dos montañas y veo una orbe como del tamaño de una métrica, una metra. ¿Tú sabes qué son esos? Que los niños juegan de unas métricas de cristal, Sí, las canicas. canicas, ok, sí, sí, canicas. Más o menos de ese tamaño y se movió de una. Hay dos montañas, vamos a poner dos montañas y en el medio tú puedes ver el cielo hacia atrás, ¿no? Y eso se movió de una montaña, detrás de una montaña a la otra, lentamente, se movió así. Y yo me quedé viendo y yo digo, ay, un cometa, pero está muy baja y no tenía cola. So, ahora que he visto orbes, yo digo, wow, era igual. Claro, pero el tamaño que tú me estás indicando como una pelotita de cristal, realmente a la distancia podía ser muy grande, ¿no? No sé. Sí, sí sé yo que no tenía cola, que era una pelota así blanca, como el tamaño de una métrica, y se iba así, de un lado para otro. Yo decía que un cometa, pero ahora siempre pensé que era de repente un cometa, pero después iba creciendo y decía, "Ah, pero estaba muy bajo para". Pero anyway. No en un avión, porque los aviones estaban prohibidos pasar en esas zonas. No creo que era un helicóptero, era redondo, blanco. Pero bueno, se asemeja mucho a las orbes que ahora. So, yo me puse a observar y de repente era cómico porque a veces yo estoy afuera y de repente era como que si algo me decía, mire aquí. Y yo volteaba, miraba Y ahí y, veías. y ahí veía. Son Casi todos los avistamientos que tengo lo hice yo con un telefonito que yo tenía en ese año, el 2018, que era un
iPhone 7, era era el teléfono que yo tenía. Y mucho del avistamiento lo hice aquí mismo en mi balconcito. Tengo un video de una luz, era como, yo estaba aquí esperando el autobús al frente del edificio y miré hacia arriba y veo una pequeña orbe que pasa entre los árboles y yo agarré el teléfono y lo filmé. No era un avión, no parece un avión, em, lo tengo. La otra fue que de esta ventana que está aquí atrás. Si uno va, yo estoy en la posición de que estoy en Toronto, pero casi llegando a Mississauga, está el aeropuerto principal de Toronto, está lejos. Pues los aviones sí dan la vuelta por aquí, dan la vuelta y después se posicionan para ir a aterrizar, ¿verdad? Yo estoy así y de repente veo un avión y me pongo a filmarlo, ¿no? De repente los chemtrails para filmar. Y, y el avión pasa así, de repente ese avión siempre pasan por encima del edificio y cuando empezó a hacer dirección, veo dos puntos blancos que se posicionan así y el avión sigue y los puntos blancos como que siguen. Tengo video de eso. Y era en el día, no creo que hayan sido estrellas ese día. Y, y claro, yo estoy viendo y viendo y trato de enfocar, porque estoy primero era el avión, y de repente dejo el avión y empiezo a enfocarlo en las dos orbes que están una al lado de la otra. Y esas orbes se quedan así y de repente empiezan a subir porque se empiezan a alejar. Yo pongo el máximo zoom y tú ves en el video que ya se aleja hasta que. Yo trato de enfocar lo más que pueda y de repente ahí fue cuando yo más o menos aprendí de ti, que tú hacías los videos de análisis y me fui a Photoshop y me puse a ver ¿cómo se dice? Sí, sí, frame a frame. Frame by frame. Y sí, hay un momento en que tú ves como una interacción pero ya se está muy borroso. Es cuando ya suben, el avión siguió y estas orbes se quedaron ahí y yo filmé hasta que ya no podía verlas. Eh, Vi orbes alrededor del sol al mediodía, como varias orbes. Tú sabes, siempre dicen que no mires al sol y eso, lo otro, pero yo siempre tengo un poco curiosidad. Pero así, cuidando, porque yo vi unos puntos blancos alrededor y no lo filmé. So. Y mi otra experiencia es que estamos aquí en el balcón y era como verano, eran las 8 de la noche, todavía hay luz. Y yo veo el fondo como un cuadrito, una nube como un cuadrito. Pero yo no pensé en hacer video, yo pensé fue en tomar fotos. Tomé 8 fotos, una detrás de la otra. Y era cómico porque era como un cuadrito. Y yo pensé que era de repente simplemente una nube. Y a medida que en las últimas fotos ya algo, es como que, porque yo estaba viendo que algo estaba diseminando como más nubes. Pero yo no di por tomar video, tomé la foto mientras yo miraba. Y en la segunda foto yo hice lo mismo, cambié la intensidad, hice varias cosas en Photoshop simplemente y muestra un cubo. Me encantará revisar ese cubo. Mari, Sí, me ha encantado toda tu experiencia, tus vivencias.
también cómo has ido madurando como persona y vas aceptando el fenómeno y, sin lugar a dudas, los avistamientos. Como última pregunta, me gustaría preguntarte y si tienes algún mensaje para la humanidad. ¿Qué es lo que quieres decir en base a lo que tú conoces del fenómeno? Am, Primero que nada hay que perder el miedo. Pienso que yo viví mucha vida, mucho tiempo tratando de bloquear y no pensar en esto. Em, Segundo, también perder la vergüenza, porque este es un tema de que si tú lo cuentas, te tiran de loco o te dicen que estás inventando, cosas así. Y no sé, de repente sí es verdad, de repente tenemos, alguna gente tiene una imaginación tan increíble que no sé. Pero, por ejemplo, yo, que lo que diría que aprendamos a vivir la vida a vivir esta vida. Yo, de hecho, tuve una persona muy querida que me dijo: "Mari, yo sé que estás metida en esto, que estás investigando, pero no pierdas la luz, no pierdas tu vida, no pierdas tu familia, eh, tómalo como un conocimiento, un aprendizaje, pero no como una obsesión". Exacto. Mari, Y pues eso y sí, eso es lo que le digo a la gente, simplemente. 100%. Como digo yo, los pies en la tierra y la mirada al cielo, si tú quieres, pero los pies en la tierra. Pues muchísimas gracias, Mari. Ha sido un auténtico placer. Gracias por escucharme, no No, sé. no. Okey, chao. Gracias. Chao, chao.